Eh, vengo dal gym. Vengo dalla palestra. Ah, palestra. Palestra. Palestra, esatto. Sì, palestra. Palestra è gimnasio en italiano. La palabra gym no se usa mucho. Solo en nombres, pero nadie, o sea, así, ¿no? El nombre de gimnasios no pueden contener la palabra gym, pero para referirse al gimnasio en sí, nadie va a utilizar. O sea, vamos a decir palestra. Vado in palestra. ¿No? A ver, la preposición da también la encontramos en un mini diálogo, ¿no? Por ejemplo, regresamos a casa y no sé, alguien que está en casa, nuestra mamá o un familiar, nos dice, ¿da dove vieni? ¿No? ¿Dónde vienes? ¿No? No sé, vengo da fare una passeggiata, vengo dalla palestra, vengo da casa di Mario, ¿no? El lugar de proveniencia se marca con da, ¿sí? Claro. ¿Claro? Por ejemplo, Mm. cuando dice vengo da il banco, no hace como una, no se comprime como Sí. con al. Ujú. Vengo, porque recuerda que banco en italiano es femenino, banca, la banca, ¿no? Entonces se diría, vengo dalla banca. Ah, ok. Mhm. No, sto tornando dalla banca, dovevo andare a fare, non lo so, un prelievo, no? Un retiro de dinero, un prelievo, eccetera. Lo importante es que... Entonces, Sí, sí, sí. Perdón. También podría ser viene dal ristorante. Ajá. ¿Mm? Puede ser cualquier ejemplo. Lo que pasa es que tienen que marcar siempre el lugar de proveniencia con da o la variación contraída, no con los dalla, dagli, dai, da, dal, dependiendo de lo que venga después. Ok. Ujú. ok, sí, Profe, sí, por Ajá. ejemplo, gracias. De nada. pero las contracciones solo van a hacer cuando van a hacer las contracciones. Porque, por ejemplo, Mm, el dagli, sea mm, porque son varios, sí. pero y de la banca porque pues es femenina. Ujú. Pero, por ejemplo, en vengo da fare una passeggiata, Mm. ¿por qué no se usa la contracción? O sea, estoy un poco confundida en eso. Porque aquí es un verbo, ¿no? Entonces, los verbos usualmente o sea, no llaman ningún artículo, no decimos, a no ser que queremos sustantivizar el verbo, ¿no? Lo mismo que sucede en español cuando decimos, eh, el hacer ruido es algo molesto, ¿no? Ahí el verbo hacer está como un sustantivo, ¿no? Lo nominalizamos. Pero a no ser que ese no sea el caso, usualmente un verbo pues se dice así tal cual, hacer, ¿no? Entonces, como aquí es un verbo, no llama ningún artículo, por ende, la preposición da está sola. Vengo da fare una passeggiata. Mientras que aquí es un sustantivo palestra que llama el artículo la palestra. Entonces, para indicar la proveniencia, es vengo dalla, ¿no? Porque da es la preposición, la es el artículo. Hemos visto, ¿no? Que con la más da se vuelve dalla. Vengo dalla palestra. Ok, ¿Mm? ok. Y en este caso, en este cuarto caso, no vengo de casa de Mario, no es admitido porque simplemente, como les explico, es cuestión de, entra más en una locución, más que una construcción de gramatical. O sea, es muy común decir vengo da casa de Mario y es muy poco común decir vengo dalla casa di qualcuno. ¿No? Esta es una estructura más que todo. De hecho, pongámosla entre, ok. ¿Cómo le llaman a estos? Perdón. Entre paréntesis, no sé. Paréntesis cuadradas. Ah, no, bueno, no sé. Pensé que eran los redonditos. No, porque yo les llamo corchete.
Entonces no sé Corchete, si... profe. Ok, ustedes sí se Se llama puede. corchete. Perfecto. No, pensé que solo se utilizaba en algunos países. Ok. Bien, porque por ejemplo en italiano sono parentesi quadri. Parentesi quadri. Invece le altre sono parentesi normali. Ok. Bien, Bueno, entonces, a ver. Sí, perdón, te profe, escucho. entonces, por así decirlo, vengo da casa di Mario sería como una excepción Ujú, a la regla de los ujú. artículos. Sobre todo cuando en esta situación, únicamente en esa situación, no vengo de casa de Mario. ¿No? Es más, se va a escuchar siempre así. A pesar que el sustantivo sea casa y decimos la casa, ¿no? En este tipo de situaciones, pues es vengo da. Ok, ok. Creo que ya. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar estas variaciones. Aquí tengo todas las preposiciones articuladas, que se les llama. Articuladas son cuando se combinan, ¿no? Con artículos, ¿no? Tenemos las preposiciones simples, preposiciones semplici, que no tienen combinación, o sea, en las que no combinamos, por ejemplo, a, in, da, cuando las encontramos así, son preposiciones simples, perdón, semplici, ¿ok? Mientras que son articuladas, articolate, cuando se combinan con otras más, ¿no? Cuando se combinan con il, lo, la, i, yi, le, ¿no? Y se vuelven al, allo, al apóstrofe, etcétera, etcétera. Todo lo que ven aquí en pantalla. Estas son las simples, estas son las articuladas. ¿Ok? Sí, ok. Ujú. Ok. Importante tener en cuenta siempre los artículos, ¿no? De la palabra que sigue a la preposición. Ya hemos visto ya varios casos, ¿no? Los países usualmente llevan artículo, excepto algunos. ¿No? Decimos il Perú, il México, l'Italia, la Francia, la Germania, il Giappone, ¿no? Usualmente llevan artículo. Entonces, si queremos indicar tal país con una preposición, pues vamos a tener que hacer una preposición articulada, ¿no? Porque no podemos decirlo tal cual. No podemos solamente utilizar a. Por ejemplo, si quiero decir voy a México, ¿no? ¿Cómo digo voy a México? ¿Cuál preposición utilizo? Da. Da es proveniencia. Oh, cierto. A, ¿no? No, a Al. es para indicar, a ver, no les quiero decir yo todo, tengo que hacerlos recordar. A ver, la preposición a la vamos a utilizar con nombres de ciudad. Por ende, aún así, pues no entra, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un país. ¿Cuál queda? Dal. ¿No? In. Al. In. In. Vado in México. Vado in México. Ya está. No, recuerden, da es proveniencia. A es para ciudades o lugares pequeños. Queda in. Ya está. No hay más. Solo que hay que articularlo, ¿no? En este caso está bien in, tal cual. Pero si quiero decir, por ejemplo, voy a Estados Unidos de América. ¿Cómo lo digo en italiano? Voy Nelo. Vado, Vado, Negli. vado Negli. negli, Ah. molto Vado bene, allí, negli. USA. Vado negli Stati Uniti. Porque la preposición para utilizar era in, pero hay que articularlo con gli Stati Uniti, ¿no? El artículo es gli Stati Uniti. Por ende, se vuelve in, miren acá en la tabla, in con gli, negli. Vado negli Stati Uniti. ¿Sí? Sí. Mm. Por ejemplo, si yo quiero decir... mm, 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 mm. Voy al cementerio. El cementerio en italiano se dice cimitero.
¿Cuál preposición utilizo? Vado al cimitero. Ok, perfecto. Vado al cimitero. Ujú, esa es la preposición al, porque cimitero es masculino, es il cimitero, por ende hay que articular la preposición a con el artículo il, que miren la tabla, aquí es al, vado al cimitero. Si quiero decir voy al zoológico, ¿cómo es zoológico en italiano? So. ¿Y el artículo? Vado allo zoo. Benissimo. ¿Por qué? Porque zoológico requiere el artículo lo zoo. Por ende, a más lo es allo. Vado allo zoo. ¿Ok? Ok. Ujú. Una Lo- duda, es que me sí. confundí me acuerdo que en la primera vez que vimos las preposiciones, Ujú. nos dijo que, por ejemplo, al supermercado, y bueno, que está en el supermercado es nel supermercado. Ujú. Entonces, Sí. ir al supermercado, ¿cómo sería? Mm. Es que era la división dependiendo del significado, ¿no? O sea, una cosa es decir, vado al supermercado, voy al supermercado. Y otra cosa es decir, sto nel supermercado. O quiere decir dentro, no, Ah, ok, comprando, tal cual. sí, Entonces, en ese caso cambia la preposición. ¿No? ah, ok, Con A indicamos pues la dirección hacia donde estamos yendo. Vado al supermercado, vado a escuela, ¿no? Con in, pues se sí, entiende lo que en español sería en, ¿no? También. Entonces, estoy en el supermercado, estoy dentro del supermercado haciendo las compras. ok, sí, Ujú. gracias. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. ¿Va quedando claro? Più o meno. Más o menos. Más o Così, menos, sí. così. Così, così. Ok. Vamos a Más o intentar, a ver, menos. hacer un ejercicio de traducción para ver, intentar disipar un poco, a ver, algunas dudas. Por ejemplo, Tenemos que razonar que tenemos que juntarlo. Bueno, al menos yo tengo exacto, que trabajar en eso y acordarme de los artículos los de que lo artículos. Exacto. Por eso aquí tienen esta tabla. Si esta tabla la tienen hacia la mano, la reescriben y la tienen así a la mano cuando veamos los ejercicios, ya pueden ir viendo sobre todo para que se vayan familiarizando con las preposiciones articuladas, ¿no? Que son nuevas estas. Bueno, algunas ya las conocíamos, pero otras son nuevas. ¿No? Dale, allo, negli, nei, dai, ai. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿cómo es la palabra museos en plural en italiano? A ver, il museo, i musei. ¿Ok? Ahí tenemos, singular, plural. Si yo quiero decir, ah, mm, las obras de arte están en los museos. Obras de arte, se los digo yo, opere d'arte. Ok, el resto los tienen que hacer ustedes. Las obras de arte están en los museos. ¿Cómo iniciamos la frase? para Le, decir y, ¿no? le ¿Dónde es el obre, G? Para indicar que son las obras de arte, ¿no? Pero recuerda que G es los, no las. Es Le, le Ah, opere Le. de arte, Le nel, opere d'arte le nelle opere de arte y musei. son, sono, poi, 7, ¿no? 7, no. no, 7 es son. No, por ejemplo, voi siete studenti. Ustedes son estudiantes. ¿No? En este caso no es son,
sino están. Está. Estai. Estai. No, stai es estás. Le opere d'arte sono. A ver, el verbo está bien aquí. Esa es no se preocupen, está bien Ah, ok. conjugado. No hay problema con eso. Tienen que ver ahora la preposición articulada. Nei museo. Sono, Nei ne. musei. Nei musei. Sono. Ah, ya ves. Nei museo. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que el plural, ¿no? Es i musei. Por ende, y nos ubicamos ya aquí. I musei, los museos. Ahora, in es la preposición para indicar, ¿no?, que algo está dentro de también. Entonces, las obras de arte están en los museos. En italiano será le opere d'arte sono nei musei, No sé. con la preposición articulada. ¿Ok? Es un poco, yo sé que es un poco tedioso esta parte, pero hay que intentar razonar, ¿no? Primero vamos a ver razonando, intentando ver la forma, y luego ya va a salir natural, evidentemente. ¿No? Lo importante es ir viendo los ejercicios. ¿Ok? Nos quedan pocos minutos, así que veamos hasta dónde llegamos con los ejercicios de traducción. Frase número 1. Mi amiga viene de Perú. ¿Cómo lo traducimos? Perdón, nunca sé conjugar este verbo. Mia, Mia. Mi amiga La va mía, al Perú. amiga, Allora, vediamo. ¿Cómo vamos a empezar la frase? ¿Con cuál artículo? la mía, La amiga, mía. La mia amica, exacto. La La mia mia amica. amica, poi Viene dal Perù. viene dal Perù, Viene dal benissimo. Perù. Perché dal? Porque es lugar de Porque es la proveniencia. proveniente. Exacto, ya teníamos toda la proveniencia, ya sabemos que es da. Luego tenemos Perú, que es un país, por ende va a llamar el artículo il Perú. No se puede decir da il Perú, la contracción requiere dal. ¿No? Mi amiga viene dal Perú. Ya está. ¿Ok? Frase número 2. viviamo negli Viviamo negli Stati Uniti. No. Stati Uniti. Viviamo negli Stati Uniti. Negli. En los Negli. negli. ¿No? Porque ya sabemos aquí también país. Preposición es in. Artículo gli de Stati Uniti. Negli. Negli. ¿Ok? A ver, déjenme ponerlo más pequeño. Ok. Número 3. Estoy en casa. Io Con- sono nella casa. Io sono. Piensen. Io sono Sono in. in casa. Ajá. Io sono in casa. Ok. Yo les diría que está bien, pero no lo está. La casa, ¿Por qué? ¿no? ¿Sono? La casa. Da casa no, porque no estás diciendo la proveniencia. Ah. Estoy en casa. Sono a casa. A Entonces. casa. Exacto. Io sono in Recuerden. casa. Aquí tenemos. Con nome di città isole piccole con alcuni luoghi. Sono a casa es un luogo, un lugar. Es una construcción. Ujú. Hay que recordarlo así, ¿no? Sono tornata a casa. Ujú. ¿Ok? Profe, ¿cuándo va a subir estas diapositivas? Hoy día. Eso te iba a preguntar. Hoy mismo. Perfecto, Ok. gracias. Quindi io sono a casa. Aquí el io se puede tranquilamente omitir, ¿no? Sono a casa Sono a directamente. casa. Ujú. Ya está. Siguiente frase. Vamos a la heladería. Andiamo. Andiamo. Ajá. andiamo Alla. No. No. Mm, nella Andiamo nella. No, esa es una traducción literal del español.
Andiamo. Ah. No, sí, no. No. Ay, In. Ala. In. Andiamo in gelateria. gelateria. Andiamo in gelateria. Vediamo la Perché? spiegazione. Vediamo la spiegazione. Aquí tenemos in. Acá está. In. Con alcuni luoghi e con nomi di negozi che finiscono in ria o teca. profe, me acordaba que algunos se utilizaba cuando terminaba en ría o teca, pero la verdad no me acordaba cuál. Ok, aquí tienen, era in. Entonces, gelatería termina en ria, preposición in. ¿Ok? Qué bueno que voy a salir de vacaciones ya, maestro. Para Para poderme ponerte estudiar a esto, estudiar. sí. Nomás dedicarme a aprenderme esto, sí. Sí, igual les voy a poner, en clase les voy a subir muchos ejercicios de esta parte para que la puedan asimilar mejor. Así que no, espero darles el material necesario, ¿no? Porque entiendo que es un poco complicado al inicio. ¿Andiamo in gelateria? ¿Quién vuole andare in gelateria? Profe, me confundo mucho con in. ¿Cuándo se cambia nel? ¿Y cuándo permanece como in? ¿Cuándo se queda con in y cuándo se cambia con las articuladas? Ajá, con él. A ver, in va a ser siempre in en este tipo de casos, a ver dónde estamos, ¿no? Con luoghi, Termine. nomi di negozi che finiscono in ria o teca, ¿no? Vamos a cambiarlo a nella, negli y el resto, ¿no? Con algunas palabras. Entonces aquí, en realidad, no hay una regla específica. Va a ser que con algunas sí y con otras no. Por ejemplo, aquí no. Gelatería, habíamos dicho es la gelatería, ¿no? Entonces, ¿por qué acá no tenemos nella? Porque es in y no nella. Simplemente es estructura. Es tal cual. O sea, con algunos lugares se utiliza in, con otros vamos a tener que realizar la preposición articulada. Entonces habría que simplemente ponerle así, cuando lo escribimos en nuestros apuntes, un asterisco. Aquí siempre con articulada, aquí siempre con in. Ok, maestro, siempre cuando terminen en ia, entonces cuando tenga esa terminación es in. Cuando termine en ria o teca, En es iría in. o teca, ok. Sí, Ujú, ria o teca. ¿No? Biblioteca, panetería, gelatería, ujú. etc. ¿Ok? Ok. Ok, penúltima. Compro la fruta en el mercado. Compro la fruta en el mercado. No. Al, ¿no? Al. Esatto, Al al. mercado. Al. Compro la frutta al mercato. Perché al? Perché un luoghi, Es un lugar, ¿no? È un luogo. Lugar. È un luogo. luogo. Y il luogo di solito utilizziamo la preposizione a, ma in questo caso la dobbiamo articolare con l'articolo il. No? Noi diciamo il mercato, quindi non possiamo dire a il mercato, al mercato. Compro la frutta al mercato. ¿Ok? La última, volamos a Chile. Voliamo Voliamo in in Chile. Perfetto. Voliamo in Cile. Perché in? Porque es un lugar, es un país. Exacto. No, la respuesta es porque es un país. ¿Ok? Solo porque Es un país. Ujú. Es un país, entonces la preposición usualmente es in para los países. En este caso no hay que contraer nada. Es directamente. Voliamo in Chile. Por ejemplo, profe, Ajá. si dijera volamos a Santiago, Volamos a Santiago. creo que es una ciudad de Chile, según Sí, yo. sí, claro. O sea, entonces sería volíamos a Ah, Santiago. Santiago. Exacto. Ok, ya. Ujú. Y si quiero decir volamos a los Emiratos Árabes. Volíamos in Emiratos Árabes, ¿no?
porque es un país. Es una ciudad, ¿no? Emiratos Los Árabes no es un país, Es una ciudad, Emiratos Árabes. creo. Déjeme que Sí. lo googleo. Sí, según yo, sí. Le También está preguntando a la persona equivocada. Ah, geografía. Ok. Creo que es ciudad. Sí, No, es ciudad. es un país. Emiratos Árabes Unidos, País. comúnmente conocido como EAU, es un país soberano constituido por monarquía, que miedo, federal de Oriente Medio. ¿Ok? Entonces, Más miedo entonces, Oriente Medio. no de por sí lo Oriente, sino ya monarquía me da mucho terror. ¿Qué siglo? Año 500. Bueno, entonces, en ese caso, ¿cómo diríamos? ¿No es un país? Hemos visto. Emiratos. Ajá, sería in, pero recuerda que es plural y el artículo va a ser plural. Entonces, si es plural, Nei. es Nei. Negli. Nei. Aha, Negli. benissimo. Negli. Negli. Quindi, tutta la frase? Vogliamo Vogliamo negli Vogliamo negli Emirati Arabi. Emirati Arabi. Ok, ya está. Oye, Ok. creo que con ponerle una I al final de cada palabra suena italiano, pero no. No. No, porque esa es la lógica que utilizan todas las heladerías en Ciudad de México. Ponerle I, doble S, doble L, doble P, ya piensa ya italiano. Pensaba lo mismo. Sí, yo pensaba lo mismo. De hecho, me fijo también, por ejemplo, los sobrecitos de suco. Lo ponen aquí con Z y es con S y significa jugo, ¿no? Entonces Ajá. sí, es la lógica que estoy usando un poco para que se me grabe vocabulario. Marta, has sí. abierto mi mente. No había razonado eso. Sí, no, tienen que ir viendo, ¿no? Porque, a ver, el mundo, bueno, el Made in Italy es muy bien visto en todo el planeta, ¿no? Es una cosa de que ya les dije, los italianos se vanaglorian mucho, ¿no? Cuando algo tiene el Made in Italy, ¿no? Es ya máxima calidad. Entonces, muchos productos a nivel mundial intentan, como no obtienen de repente el Made in Italy, no llegan a la categoría, usualmente lo que hacen es poder inventarse, ¿no? Supuestas palabras en italiano para llamar la atención, ¿no? Y decir, mira, aquí también hay calidad, por alguna forma, ¿no? Entonces, muchos se inventan palabras pseudo-italianas, pero no existen, ¿no? Ahora que ya estamos viendo el idioma, hay que ir un poco limpiando nuestro panorama de palabras que creíamos italianas y que no lo son. Ok, bien. A ver, entonces, mañana, estas diapositivas se las voy a publicar ahora mismo para que ya las puedan tener. Mañana vamos a continuar con nuevos temas. Repito, para quien se conectó después, la semana del 29 al 2 no hay clases, pero les voy a dar así un fascículo enorme de ejercicios para que se mantengan ocupados y practiquen. Así que ya luego vamos a ir viendo, ¿no? Hasta dónde llegamos esta semana y de acuerdo a eso elaboro los ejercicios. Okay, perfecto. Muy bien. Bene. Entonces nos quedamos aquí el día de hoy. Nos estamos viendo mañana. Buona giornata a tutti. Ci vediamo domani. Ciao ciao. Grazie.